Le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera ponente e invitada de honor. Ella es Marcela Ceballos. Ella es licenciada en Gestión Educativa con maestría en Gestión de Proyectos Educativos, posgrado en Educación a Distancia y doctorado en Investigación e Innovación Educativa. Ella posee 26 años de experiencia en la docencia. Ella ha sido ponente en Ciencias de la Educación, ha creado y dirigido varios proyectos relacionados con tecnologías y la formación del docente. Es autora del libro Experiencias de Innovación Pedagógica en la Formación Docente. Además, la doctora nos ha acompañado en varias ediciones del CITAD, con temas muy enriquecedores y pertinentes para la actualidad. Ella es de Argentina y nos acompaña el día de hoy con el tema El currículo en la práctica y su relación con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Bienvenida, apreciada doctora. Gracias por su valioso apoyo en nuestro séptimo CITAD. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quiero agradecerte, Ruth, a vos y a todo tu equipo por la posibilidad de este espacio para compartir el conocimiento. Un agradecimiento especial a ustedes, al público, por estar allí, por motivarnos, por acompañarnos y por activar ese maravilloso chat. Espero que la disertación que presentaré a continuación sea de utilidad, abra el debate y a la reflexión crítica. Bueno, llegó el momento de presentar mi disertación. Muchas gracias, Ruth. Gracias, doctora, a usted por acompañarnos nuevamente en nuestra edición del CITAD. Bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a dar inicio a mi ponencia titulada El currículo en la práctica y su relación con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Mi nombre es Marcela Ceballos, soy doctora en Investigación e Innovación Educativa, magíster en Gestión de Proyectos, licenciada en Gestión Educativa, entre otros. Y aquí comparto con ustedes mis redes sociales para poder contactarnos y también para poder compartir el conocimiento. Quiero iniciar mi ponencia reflexionando con ustedes sobre la siguiente frase de Edgar Morin. Se debe aprender a navegar en océanos de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. Ahora bien, imaginemos por un momento, ¿qué nos sucedió cuando nos dimos cuenta que teníamos que dar clases en contextos que no eran presenciales? ¿Estábamos preparados? ¿Estábamos informados? ¿Estábamos capacitados para este cambio? El conocimiento supone navegar por océanos de incertidumbre. ¿Y cómo podemos romper con el conocimiento parcelado, el conocimiento lineal, el disperso, que a veces nos impide comprender el mundo? ¿Cómo seleccionamos información para resolver problemas en un océano de incertidumbre? A estos interrogantes quiero traer otros de Jackson Maggi, que dicen así: ¿cuáles son las razones por las cuales nos sentimos incómodos en estos océanos de incertidumbre? ¿Por qué siempre corremos detrás de una respuesta? Seguramente cada uno de nosotros aprovechamos este momento para analizar estas cuestiones. Ahora bien, al principio de la ponencia, aparece el título, el currículum en la práctica y su relación con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento.
¿Cómo me posiciono como investigadora? Hay 3 conceptos claves. El currículum no se refiere únicamente al currículum oficial, a la programación formal, sino que el currículum es un texto dentro de un contexto. A partir de la práctica, el docente puede visualizar y puede explicitar la concepción del perfil del egresado, su concepción de enseñanza, su concepción de aprendizaje y también de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Estas son un eje fundamental que nos brindan metodologías activas para poder lograr ese cambio en el docente. Como docentes, poseemos pequeños archipiélagos de certeza. Y aquí, Ana Anijovic, una pedagoga argentina, nos invita a repensar estos nuevos escenarios. Nos da ciertos caminos alternativos para poder enseñar en contextos complejos. Y parte de lo siguiente: reflexión sobre las creencias, mantener lo necesario y reinventarnos. Ahora bien, tanto los docentes como los estudiantes poseen creencias. Y según las investigaciones, esta información es relevante para dar respuestas al cambio educativo. Es preciso indagar sobre esta fuerza visible y a veces no es tan visible. Y a partir de ahí, reflexionar por qué actuamos como actuamos, por qué enseñamos como enseñamos y por qué aprendemos como aprendemos. Mantener lo necesario de nuestras prácticas anteriores. Los vínculos, la colaboración, las conversaciones. ¿Cómo podemos relacionar el pensar con el sentir? Reinventarnos. ¿Cómo nos preparamos para enseñar en contextos de incertidumbre? Que a veces serán presenciales, a veces serán mixtos y otras veces serán completamente virtuales. Será fundamental recabar y analizar datos obtenidos en nuestras prácticas docencias en tiempos de pandemia para transitar hacia nuestro cambio como docente. En la siguiente filmina aparece el marco metodológico y podemos recordar que la investigación cualitativa se ocupa en primer lugar de entender el fenómeno desde la perspectiva de los participantes. ¿Qué sienten? ¿Qué creen? ¿Qué ideas poseen? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son sus decisiones? Se utilizó el método estudio de caso. La investigación cualitativa requiere de un diseño emergente, en donde interactúan de manera circular el marco teórico, el estado del arte, el análisis de los datos, los objetivos, las preguntas de investigación. Uno de los objetivos de dicha investigación es comprender la relación del currículum en la práctica y su relación con las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. El universo estuvo integrado por estudiantes del género femenino. Sus edades oscilaban entre 23 y 35 años de edad. Se utilizó la metodología triangulación de instrumentos y de actores, y también se analizaron entrevistas al docente, a los estudiantes y análisis de documentos, como los diseños curriculares del nivel superior y la planificación didáctica. ¿Cómo se puede abordar el currículum escolar en esta nueva ecología de aprendizaje? Al analizar la investigación, surgió uno de los datos fundamentales: la resistencia al cambio, a navegar en esos océanos de incertidumbre. ¿Qué sienten los docentes y los estudiantes ante la presencia de nuevos modelos, nuevos métodos, nuevos valores y nuevos contextos?
Otro de los datos que aparece en dicha investigación es la biografía escolar, tanto en el docente como en el estudiante. Conocimientos previos, historias de vida, trayectorias de aprendizaje, recorridos de aprendizaje y vivencias también, que a veces pueden enriquecer o a veces no. La docente de la cátedra reflexiona, y lo voy a leer textualmente. Realicé muchas capacitaciones en metodologías activas, pero cuando doy clase, aplico metodologías tradicionales. No comprendo por qué me pasa esto. Desde el análisis, podemos decir que si no se trabaja con las biografías escolares, se corre el riesgo de reproducir aquello que no queremos. ¿Qué sienten los estudiantes en un formato totalmente virtual? Acostumbrado a un formato tradicional, aparecieron emociones, frustraciones, angustia, la creencia de no poder, la incomodidad. ¿Qué puede hacer un docente para trabajar estas temáticas mientras enseña? Un dato relevante que aparece también en la investigación es la autorregulación. O sea, autorregularse en las emociones es un contenido a enseñar, como lo es la didáctica, el currículum. Para Vizquerra, en el 2003, la autorregulación es una competencia básica del siglo XXI. Ahora bien, durante las estrategias docentes, el análisis de las planificaciones didácticas y la entrevista a docentes, se observó que uno de los problemas que aparece es la organización del tiempo para el estudio en contextos virtuales. Ahora bien, las estudiantes poseían estrategias de organización del tiempo durante la presencialidad. ¿Qué sucede cuando cambiamos de formato? Las estudiantes entre 23 y 35 años de edad dedicaban mayor parte del tiempo a responsabilidades familiares y laborales. Debieron afrontar el cambio a un nuevo formato, gestionar su tiempo sin haberlo decidido y con pocas herramientas. La organización del tiempo para estudiar también debería ser un contenido a enseñar en el nivel superior. Se habilitaron agendas, observé que se plantearon horarios reales, un tema a la vez, se proponían metas. ¿Y qué sucedió con el pensamiento crítico y creativo? ¿Qué herramientas se desarrolló en los estudiantes para el pensamiento autónomo? Los estudiantes traían estrategias para resolver problemas, crear cosas nuevas, analizar, argumentar, o solamente era un listado en nuestras planificaciones. Es necesario dedicar un tiempo para enseñar estas habilidades. Todos estos datos son para mantener, para reflexionar o para reinventar. Durante el análisis del diseño curricular del nivel superior, observamos que el perfil de egresado estaba basado en la educación intercultural. ¿Cómo gestiona el docente la enseñanza virtual desde este perfil de egresado? La disciplina que impartía el docente se denomina didáctica y currículum del nivel primario. Este espacio se encuentra en el espacio de la fundamentación y se relaciona con otras disciplinas como la psicología, la pedagogía, la práctica docente, las didácticas especiales. Mientras analizaba los datos pensaba, qué desafío para el docente transitar por estos caminos complejos. Durante
El análisis del diseño del nivel superior no solamente se hace referencia al docente que enseña y que es un pedagogo, sino al docente como trabajador de la cultura. La interculturalidad implica reconocer al otro como persona, al otro que tiene un conocimiento, que tiene un saber, que tiene experiencias. El docente debe dirigirse y ser un agente de la pedagogía de la diversidad. Hay que partir de ciertos valores: tolerancia, solidaridad, respeto. Y a partir de estos valores, desarrollar ciertas competencias interculturales. Tanto para el docente y para el estudiante, el pasaje de un formato a otro lleva un tiempo y también resistencia. Se observó que el docente tomó distintas decisiones, distintos caminos alternativos. En el análisis, y seguimos con el diseño del nivel superior, pudimos observar que la gran cantidad de estudiantes que acceden a la docencia son jóvenes. Y hay un dato muy particular: hay nuevas maneras de ser joven. Ellos y ellas están afectados por la desigualdad, por el desempleo, y estos escenarios configuran nuevas concepciones sobre la juventud. En el diseño curricular aparece la concepción integral: un estudiante como sujeto activo. El joven es mirado desde su potencialidad y como sujeto de derecho. ¿Qué sucede con el uso pedagógico y didáctico de las tecnologías y su relación con el diseño curricular? Recién en el tercer año de la carrera aparece la materia Medios Audiovisuales, TIC y Educación. ¿Cómo ensambla? ¿Cómo adapta y articula el docente el uso pedagógico y didáctico de las tecnologías en el segundo año del profesorado de educación primaria? En el campo de la formación general, las tecnologías tienen una visión integral y aparecen ciertas competencias a desarrollar en el estudiante, como la creación, la expresión, la colaboración, el trabajo por proyecto, el debate. Para que se produzca la integración curricular de las tecnologías, es necesario que éstas se incluyan como objeto de estudio. En el diseño curricular del nivel superior está formado por tres campos: el campo de la fundamentación, que lo integra la didáctica y el currículum; el campo de la práctica docente; el campo de la subjetividad y de la cultura, compuesta por psicología del desarrollo y del aprendizaje, la cultura de la comunicación y educación; y el campo del enseñar, compuesta por las didácticas especiales. En la presentación de estos campos se trabaja con un taller denominado Taller Interdisciplinario, TAIN, en donde docentes y estudiantes se encuentran para reflexionar sobre distintas problemáticas. ¿Qué sucedió con la pandemia? ¿Se trabajó este taller desde la virtualidad? Ahora bien, este cambio de ecología, de formato, de lo presencial a lo virtual, se necesita un tiempo de adaptación. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué sucede con la dimensión espacio-temporal? ¿Qué sucede con el ritmo de trabajo? ¿Cómo el docente se reinventó de pasar a ser el centro de la información al pasaje del estudiante como centro de su aprendizaje? Al observar y al analizar las entrevistas a la docente,
aparecen dos estrategias que mantuvo durante la presencialidad. Esas dos estrategias fueron, por un lado, los documentos para compartir, como herramienta pedagógica colaborativa. Los estudiantes escribían colaborativamente, jugó un papel fundamental ya que argumentaban, consensuaban, escribían y debatían con el otro. Otro recurso que mantuvo la docente fueron los videos como recurso didáctico que favoreció a los distintos ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Tanto las redes sociales como el trabajo en red fueron estrategias que la docente quiso reinventar y quiso innovar. La docente expresa textualmente: los estudiantes aprenden más cuando comparten información, pensamientos y trabajo en las redes. Un estudiante dice: las redes sociales incrementan la motivación y favorece el trabajo en equipo. Según el análisis, se puede observar que la docente trabajó previamente ciertos valores: responsabilidad, solidaridad, tolerancia. ¿Y qué sucedió con la configuración de ambientes virtuales de aprendizaje? En las redes sociales, los estudiantes no solamente participaban, sino que se comprometían y además esa participación tenía una comprensión sobre los pensamientos de los otros participantes. También se respetaban las creencias, ideas y valores. Durante el trabajo en red se trabajó la solidaridad, ser capaz de entender al otro, de ayudarlo, pero también de recibir ayuda. La profesora dictaba la materia didáctica y currículum del nivel primario en dos instituciones de distintas localidades y tuvo la idea de conectar a los estudiantes a través de una comunidad de práctica utilizando el blog como recurso educativo. ¿Y qué observábamos? Que los estudiantes intercambiaban experiencias, conocimientos con otros, apoyaban a otros a participar, a resolver dudas, buscaban colaborativamente recursos didácticos. No puede haber competencias interculturales si no se trabajan ciertos valores previamente. Las trayectorias educativas son recorridos que realiza un estudiante en el sistema educativo. Se observó trayectorias educativas en el ámbito virtual continuas, avanzadas y a veces discontinuas. Ahora bien, ¿cómo se atravesó esta experiencia en tiempos de pandemia? ¿Se pudo mirar al estudiante desde una visión inclusiva, desde la diversidad y como sujeto de derecho? La profesora utilizó distintas estrategias para su desarrollo. Evaluó, revisó, adaptó, actuó. ¿Qué dificultades aparecieron en la enseñanza virtual? La comprensión de textos en la virtualidad, pero esta problemática ya aparecía en contextos presenciales. Se detectó problemáticas como la organización y la evaluación de la información, problemas en la comprensión de polifonía de voces de los autores. Paula Carlino, una autora argentina, trata muy bien este tema y expresa lo siguiente: los profesores no somos conscientes que nuestra disciplina está compuesta por ciertos usos del lenguaje y como docentes debemos abrir las puertas de la cultura de nuestra disciplina para que nuestros estudiantes puedan ingresar a la cultura académica del nivel superior.
¿Y cómo se trabajó estas dificultades en contextos virtuales? ¿Cuáles fueron los efectos de la enseñanza virtual en la comprensión lectora? Más allá del formato, la tarea de comprender un texto no pierde su esencia. Tal vez los efectos de la enseñanza virtual lo veremos en un futuro. Si tengo una computadora, un celular, hay habilidades para comprender un texto que siempre se van a poner en juego. La riqueza del vocabulario, la capacidad de jerarquizar información, hacer inferencias. Pero también es fundamental el rol del docente como mentor para crear actividades en espacios virtuales, para la toma de decisiones, para retroalimentar, discutir, argumentar. Es fundamental enseñar en el nivel superior habilidades mentales como crear, evaluar, hipotetizar, inferir, analizar, recordar y enseñar a otros. La docente utilizó seminarios virtuales, guías de acompañamiento, debates, tutorías, portfolios, entre otros. En la siguiente filmina podemos observar las redes sociales que utilizó la docente. La profesora expresa: si bien las redes sociales ayudaron en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, los problemas más comunes fueron conexión débil, interferencia en el audio. Los estudiantes no querían mostrar sus rostros en las cámaras, manejos del tiempo y uso pedagógico de la herramienta. Apareció un dato relevante en el análisis de los datos: el uso pedagógico de las redes sociales y su influencia en el desarrollo de habilidades sociales. Se trabajó el respeto por la diversidad, la colaboración, expresar emociones, mantener una conversación, formular preguntas, presentarse. Se partió de la concepción de la persona como ser comunicador. En estos espacios, los estudiantes se comunicaban, accedían a la información, pero también la compartían. También se establecieron vínculos con los participantes. Y de esto se trata, el uso pedagógico y didáctico de las redes sociales y los recursos tecnológicos, en donde no solamente se planifican los contenidos a enseñar, los recursos que vamos a utilizar, sino que planificamos ese espacio de aprendizaje de convivencia y además las competencias que vamos a desarrollar en los estudiantes. La profesora expresa: sin vínculo no hay aprendizaje. Lewin, una autora argentina, completa la expresión de la profesora y dice: sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Pero también sin actividad mental tampoco hay aprendizaje. ¿Cómo sostenemos a los estudiantes en la distancia? ¿Cómo los motivamos? Hay que gestionar aulas seguras para que los estudiantes se sientan bien emocionalmente. Uno de los datos relevantes de dicha investigación fue la deserción de los estudiantes durante las clases virtuales. La profesora expresa: algunos estudiantes poseían poca conectividad. La cámara generaba miedo. El miedo al bullying, el miedo a que saquen fotos y las suban a las redes. Se pone en juego la dimensión afectiva, uno de los desafíos de la educación virtual. Pero también hay que trabajar el componente académico, la comprensión de los contenidos.
la autogestión del aprendizaje, el trabajo colaborativo, los conocimientos previos de la disciplina, pero también la dimensión económica, no poseer computadora, gastos por el pago de Internet y el tiempo utilizado. El concepto emergente no es sinónimo de nuevo, significa evolución, lo que está por llegar, y está siempre sujeto al contexto. Es preciso que reflexionemos sobre nuestras planificaciones. A veces es estática y la observamos como lenta para estos cambios tan complejos. En estos contextos, la planificación emergente es una herramienta fundamental para estos días. Durante el análisis de la planificación didáctica aparecieron datos que no fueron previstos en la planificación inicial. El docente tuvo que tomar decisiones en la gestión del currículum, la gestión de las personas, gestión de los recursos y la gestión del tiempo. Lo emergente nos pone como en el contexto actual, en lo espontáneo y en lo situado. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos para la educación? Será importante que como docentes recuperemos las actividades y estrategias que han favorecido el aprendizaje en tiempos de pandemia. Por lo tanto, lo podemos recuperar a través de la narrativa. Recuperemos saberes más allá de lo académico, registrando creencias, sentimientos, valores, biografías, vivencias. ¿Cómo cambiamos nuestro paradigma? Tal vez explorando, compartiendo, interactuando, capacitándonos. Algo muy importante, todos los datos e información que aparecieron en el aprendizaje y en la enseñanza, hay que socializarlo, hay que sistematizarlo y tiene que ser una evidencia para el profesor. El currículum es el dispositivo mediador entre el docente y los estudiantes. El currículum no tendría sentido sin el rol del docente. Es fundamental un currículum vivido, un currículum real, y para que esto suceda necesitamos la competencia del docente para transportar ese currículum al contexto y realizar modificaciones. Debemos registrar, acompañar y cuidar las trayectorias educativas de los estudiantes en distintos ambientes de aprendizaje, sosteniendo la comunicación, articulando el apoyo, habilitando distintas estrategias para los estilos de aprendizaje, explorando, comparando, indagando, flexibilizar nuestra agenda, pero también desplegar acciones para aquellos estudiantes que no están conectados o que se resisten al cambio. Lograr el contacto, saber de qué manera se comunican las nuevas juventudes. Diseñar un programa de inducción para docentes y estudiantes, para acompañarlos en esas habilidades necesarias para trabajar en la virtualidad. Tanto el docente como el estudiante poseen creencias. La realidad educativa, ¿qué hace? Confronta. Y ahí aparecen las tensiones y a veces no podemos resolverlas. El currículum ha sido pensado para otro formato. Necesitamos un diseño donde el autoaprendizaje y la autodisciplina sea el eje fundamental. Una visión de currículum que incluya lo metacognitivo, la interculturalidad, las emociones,
poder comprender, entender, explorar, interpretar. Y para que eso suceda, necesitamos también que el docente pueda analizar los valores insertos en recursos tecnológicos que utiliza en su clase. Muchas gracias y estoy atenta a las preguntas. Muchísimas gracias, apreciada doctora Marcela, por este valioso aporte el día de hoy. Bueno, es de esperar, el chat está muy movido, doctora, así que sí hay preguntas. Y antes de iniciar, doctora, me gustaría comentarle al público, a los participantes, que todas las ponencias de nuestro congreso están indexadas en nuestra revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Tanto en la edición que salió publicada ayer como en la edición que saldrá publicada en noviembre. En el caso de la doctora Marcela, saldrá publicado en noviembre. Así que no pueden perderse de este hermoso escrito, esta hermosa investigación que les servirá tanto en el contexto de investigación de la ciencia como en la educación. Además, las presentaciones de los ponentes, es decir, las láminas, están disponibles en nuestro acervo digital en la página del evento. Así que pueden aprovechar estos contenidos también para dinamizar y hacer referencias a nuestros autores. Bueno, doctora, daré inicio con la lectura de las preguntas. Veamos la primera. Doctora, la primera interrogante la realiza Andreina Mejías. Andreina Mejía, la pregunta es la siguiente. Doctora, ¿cómo abordar el currículo? La diversidad, es decir, el autismo, el Asperger, la ansiedad, la depresión, la angustia y las propuestas de la institución. Hola Andreina, muy buena pregunta y creo que es una temática que está adeudando el nivel superior. Hay que trabajar, siempre lo digo en el grupo de docentes y directivos, hay que trabajar esta temática desde el proyecto educativo institucional, luego el proyecto curricular y luego a cada cátedra. Hay que cambiar la concepción que tenemos de diversidad, de conocimientos, y los docentes, los mismos estudiantes, reclaman en las cátedras la atención a la diversidad, porque se encuentran en sus prácticas con esas necesidades que vos estás planteando. Entonces, deberíamos trabajar sobre la diversidad, digamos, está explícito en el diseño curricular, y trabajar la diversidad, en primer lugar, no solamente en las disciplinas pedagógicas, como la didáctica, la psicología, la pedagogía, sino también desde matemáticas, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales, y trabajar interdisciplinarmente. Y para eso hay que cambiar y modificar nuestra concepción epistemológica del conocimiento. Bueno, espero que la respuesta haya sido útil. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Doctora, una segunda pregunta la realiza Freddy Salinas desde México. Doctora, ¿qué estrategias propone para desarrollar el pensamiento creativo y reflexivo mediante la virtualidad? Hola, Freddy. Te voy a contestar desde mi práctica docente. Yo manejé el aula virtual y bueno, la creatividad yo la manejé desde el foro. Uno se imagina que en la presencialidad yo ya tenía problemáticas en la formación docente de desarrollar esta habilidad, porque es una habilidad que hay que enseñarla. Algunos estudiantes como que las traen innatas y otros no, y otros me decían, profesora, yo no soy creativo. Entonces, desde la presencialidad ya yo tenía esa problemática y la fui trabajando. Desde la virtualidad
lo trabajé desde el foro. Y en el foro observé ciertas necesidades, debilidades y fortalezas cuando, por ejemplo, aparece una pregunta pedagógica, una reflexión pedagógica. Los estudiantes te preguntan, ¿pero qué es reflexionar pedagógicamente? Bueno, a partir de ahí uno va desarrollando ese pensamiento crítico y el pensamiento creativo también lo trabajé con el paddle, por ejemplo. Primero les mostré mi paddle, porque yo tengo un paddle como profesora, y después fueron creando un paddle, por ejemplo, para armar su biblioteca, para armar un contenido a enseñar, por ejemplo, en primer grado, en segundo grado, sobre una temática, o en ciencias naturales, puede decir en matemática, pero para eso tienen que dominar el contenido a enseñar, tienen que dominar el currículum, saberlo leer, saber interpretar, y bueno, yo creo que a través de las tecnologías tenemos muchas herramientas para desarrollar y enseñar habilidades creativas y críticas. Muchas gracias, doctora. Excelente. Doctora, otra pregunta. La realiza sí, no. Dianira Quiñones desde Venezuela. Doctora, sí. ¿Cómo se puede abordar el currículo de educación inicial con nuevas tecnologías? Bien, yo di muchos años clase en el profesorado del nivel inicial. Y es una temática porque ahí también no entra en juego, nosotros hablamos no solamente el niño, la niña, sino también la familia. Entonces trabajamos mucho a nivel primero presencial, todo el tema de videos. Primero, la búsqueda de videos, curándolos, digamos, en sus contenidos, buscando videos en relación con el diseño curricular, con la planificación didáctica, con las necesidades de los estudiantes. También buscar los valores, pues, por ejemplo, trabajamos con los núcleos de aprendizaje prioritarios y trabajamos los valores o el tema de la salud. Por ejemplo, buscábamos y evaluábamos los videos que tenían esos determinados valores. Hasta las alumnas crearon ciertos videos. Entonces, bueno, desde ahí podemos trabajar recursos tecnológicos en el nivel inicial. Muchas gracias, doctora. Excelente respuesta. Bien. Doctora, por acá tenemos otros interrogantes. La realiza la doctora Páez desde Venezuela. Saludos, doctora. Un fuerte abrazo a la rectora de la UJAD. La interrogante es la siguiente. ¿Cómo convencer al docente sobre la diferencia entre la educación presencial y la virtual? A su juicio, ¿cuáles acciones previas debe ponerse en práctica? Hola, doctora. Buenos días. Muy pertinente la respuesta a este tema del convencer, ¿no? Al docente. Lo que pasa es que el docente, digamos, se formó, y como lo decía en la ponencia, tiene una biografía personal basada en la educación presencial. O sea, también fue estudiante en un modelo presencial. Entonces, el tema es trabajar sobre sus creencias. Lo vuelvo a repetir, hasta que no trabajemos sobre esas representaciones mentales del docente, trabajemos ese temor que tiene a veces a las tecnologías. Y deberíamos crear un programa de inducción, de formación, digamos, porque el docente realiza muchos cursos de capacitación, y me decía la profesora de dicha investigación, y cuando vuelve o cuando da clase se da cuenta que utiliza sus paradigmas tradicionales. Entonces, esto es un proceso. Y yo diría que deberíamos trabajar no un modelo sobre otro, sino el complemento, porque ahí está la riqueza. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Eso es correcto. Doctora, me voy a tomar el atrevimiento y le voy a hacer una última pregunta. La realiza
Bueno, Natalie Carrasco. Doctora, ¿qué opina usted del interaprendizaje virtual en la educación superior? buenos días, muy buena pregunta. Desde mi experiencia en el nivel superior, a nivel presencial, nosotros, estoy hablando de mi comunidad, tenemos problemas en trabajar interdisciplinarmente, porque estamos formados desde la disciplina, con una concepción epistemológica. Deberíamos trabajar también que nuestra disciplina no es la más importante. A veces encontramos concepciones donde la matemática es más importante que enseñar educación por el arte. Entonces, tendríamos que replantear todas esas creencias, todas esas biografías que tenemos para poder trabajar interdisciplinarmente, porque lo que hacemos a veces es multidisciplinarmente, o sea, juntamos las disciplinas, que no es lo mismo que trabajar entre los métodos hay un problema y a través de las distintas metodologías de las disciplinas abordamos esa problemática. Esto se llevó a cabo a nivel virtual, que yo les contaba en mi ponencia. ¿Qué pasó con ese taller interdisciplinar en la virtualidad? Si teníamos problemas en la presencialidad, nos suman la virtualidad, entonces esas temáticas me parece pertinente que hay que sacarlas a la luz luego de esta pandemia y trabajar, investigar abordar ese problema porque me parece fundamental. Muchísimas gracias, doctora. Excelente respuesta. Doctora, por cuestiones de tiempo, debo decirle que le tengo que compartir la pantalla gigante Bien. Para que se despida de la audiencia. Pero antes quisiera felicitarla y agradecerle, como siempre, por su valioso apoyo en nuestras ediciones del CITAD. Creo que la doctora, si no mal lo recuerdo, comenzó con nosotros en el tercer CITAD, en la tercera edición. Y quisiera que le expresara a todos ustedes aquella experiencia que ha alcanzado en nuestro CITAD. Doctora, le comparto la pantalla gigante para que comparta su experiencia y se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, mi experiencia, lo que les puedo dejar, o sea, yo creo que los docentes siempre les dejamos huellas a los estudiantes, ¿no? Bueno, y la huella que me ha dejado el pasar por este espacio tan maravilloso para mí es que cada vez que expongo una disertación me lleno de energía, me motiva a transitar por este camino tan maravilloso que es el aprendizaje. La pandemia, bueno, nos ha dejado y ha transitado por la desigualdad, puso a la luz ciertas temáticas que teníamos en la presencialidad, y la desigualdad no solamente se reflejó en el acceso a las tecnologías y en su utilización pedagógica, sino que la desigualdad transitó por todos los ámbitos de la vida. También hubo algo positivo en todo esto que hizo que pudiéramos expresar nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras biografías, tanto docentes como estudiantes, directivos, supervisores, auxiliares y familias, y estrategias para navegar en este océano de incertidumbre. No dejemos de lado esas temáticas. Reflexionemos, escribamos sobre ellas, socialicemos ese conocimiento. Quiero agradecer y dar un gran abrazo a ustedes, al público presente, por acompañarnos, por escucharnos y por mantener activo ese precioso chat. Les envío un abrazo de corazón. Chau. Gracias, doctora. Muchísimas gracias por estas hermosas palabras. Y bueno, la invitamos, por favor, que continúe en el chat porque hay muchísimas interrogantes
que han quedado allí y queremos que, como siempre, nos ayude a limar o a pulir esas asperezas o inquietudes que tiene el docente actualmente. Muchísimas gracias, doctora. Nos vemos pronto.